Dale, entonces, bienvenida, Yumi. Gracias por dedicar este tiempo para compartir tu experiencia. ¿Cómo estás? ¿En dónde andas? Bueno, en este momento estoy viviendo en Dubái. El barrio de aquí se llama Discovery Garden. Ya en noviembre cumplo un año de estar aquí en Dubái. ¿En qué fecha, Muchísimo ya, qué tiempo. fecha específicamente llegaste? ¿Noviembre qué? Llegué el 11. Tenía clase el domingo 14 y llegué el 11. Ya un año. ¿Y Mm, cuáles son tus planes? Pues mira, en este momento mis planes son conseguir trabajo acá en Dubái para quedarme. Es muy charro porque ya llevo pues un año aquí viviendo, pero no soy residente. Empecé con visa de estudiante hasta más o menos por ahí en mayo que me tocó renovar visa. Y de ahí en adelante he estado viviendo con visa de turista. Digamos que me toca conseguir como trabajo hasta antes de noviembre, que es la fecha en la que cumplo el año, porque ya sí me tocaría como viajar a otro destino. Sí, Pero mi plan es ese, como quedarme como una temporada por acá. No tengo como planes de volver a Colombia por el momento. ok. Más adelante vamos a hablar en detalle porque tu situación es diferente a las otras personas que ya he entrevistado y es que tú no te fuiste sola, tú te fuiste en pareja, que es otra opción que también Ujú. vi que era como medio popular porque hay varias parejas que también llegaron a la escuela. Entonces, para que más adelante nos amplíes un poco cómo es ese proceso que tú hiciste para poder irte con tu esposo. Comenzando por el principio, cuéntame, bueno, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? ¿Qué hacías cuando estabas en Colombia? Si estabas estudiando o trabajabas, ¿qué profesión tienes? Listo, yo tengo 27 años, ya casi para el tercer piso. Ay. Em, Cuando estaba en Colombia, estaba trabajando en una entidad financiera. Yo, pues de profesión, soy ingeniera multimedia y en esa entidad lo que me encargaba era diseño de interfaces y experiencia de usuario. Entonces, hacer como, pues como toda la vista que las personas como tienen contacto con las aplicaciones, me encargaba como de esa área en la entidad financiera. Y pues digamos que no duré como mucho, yo duré exactamente como 7 meses en la empresa, o sea, no alcancé ni siquiera a cumplir el año cuando me vine. Y es que fue muy charro porque fue como de una, o sea, a mí me dijeron, no, pues tienes esta oportunidad para irte para Dubái, el proceso aquí es demasiado rápido, entonces yo alisté papeles, renuncié y me fui. Literal, yo renuncié una semana antes del vuelo. O Wow. sea, entonces fue una carrera a contrarreloj. Una semana antes, pero renuncié, más no terminé, o sea, yo terminé el viernes de trabajar y el martes estaba cogiendo vuelo para venirme. Mm, ¿Y por Entonces fue como qué, una carrera ahí como y por qué contrarreloj. decidiste Dubái? O sea, era también así como en poco tiempo dijiste quiero hacer esto y me voy, o era un proceso que ya venías antes y o tenías otro destino en bandeja, no sé. Mira, es curioso porque yo me quería ir del país desde que me gradué del colegio. Yo me gradué en el 2011, o sea, ya bastantes años, pero no había tenido como la oportunidad de hacer el viaje. Pues por temas económicos no podía. Yo sabía pues que si quería costearme un viaje de este tipo tenía que ser bajo mis propias condiciones, o sea, que tenía que ser yo la que sacara la plata. Y más porque pues, o sea, el que está como a cargo de la responsabilidad económica era mi papá en ese entonces, y pues mi hermana estaba en bachillerato, entonces era un coste de la universidad, el coste más adelante después cuando mi hermana tuviera que ingresar a la universidad, entonces pues yo sabía que era algo que tenía que costearme yo misma. Y digamos que desde ese momento yo empecé como a ir como a todos los eventos que uno ve en el que le dicen que estudios en el exterior, entonces usualmente las hacen como en poblado, me presenté a cuánto evento hubo,
Yo incluso tenía en la casa como un reguero de papeles y llamaba cada rato, ay, usted no va a votar eso, vea que todavía tiene ese montón de papeles, porque mi principal objetivo más que estudiar inglés era estudiar una carrera como tal en el exterior. Ok. Seguí como en ese proceso de buscar, digamos que mi principal país para estudiar era Canadá, o sea, Dubái fue ya una última opción que fue que se dio el año pasado, pero Dubái nunca lo había considerado. Pero con el tema de Canadá es que es un proceso bastante complicado y necesitas mucha plata, más que todo en el tema de la solvencia económica, y eso es un Sí. limitante que creo que para muchos colombianos tenemos. El hecho de Ujú. mostrar una solvencia económica es muy complicado. Entonces seguí como investigando y más o menos ya en el 2020, sí, eso fue más o menos en la época en la que yo renuncié a mi anterior trabajo antes de estar en la entidad financiera. Cuando empezó como todo este tema de la pandemia, hablé con una agencia y me dijo, mira, la opción más viable en tema económico, o sea, si no tienes para ir a pagar una solvencia económica, es Australia. Y yo empecé a hacer proceso para Australia. Ese año estoy haciendo proceso y me dijeron, no, pues mira, si vas para Australia, puedes hacerlo en pareja, te queda más fácil porque la otra persona puede trabajar mientras tú estudias el inglés, porque no puedes aspirar a estudiar un curso de, no sé, de arte, de VFX o de lo que sea, si no tienes el examen, si no tienes el IELTS. Entonces primero tienes que estudiar el inglés y sacar el examen. Entonces yo empecé a hacer el proceso con mi esposo. En Australia pues es diferente porque tú sacas la visa en pareja, entonces el estudiante es el que tiene la visa y en la pareja se pega la visa. Y no tienes que presentar solvencia económica, ya que Colombia está como en el ranking número uno pues de los países, Ah, entonces sí, sí, son eso lo los a los cambié. que Y de hecho, eso lo tienen que... cambiaron como en el 2020, si no estoy mal. O sea, fue Ujú. recientemente que nos quitaron ese asterisco ahí de la solvencia económica. Sí. Sí, ese es otro cuento ahí, Mm. eso es muy charro. Entonces, no, a mí me dijeron, no, pues haz con el proceso, pero pues la condición es que te tienes que casar. Entonces, si te casas, ya con eso es el justificante para presentar el pasaporte para la visa. Entonces seguí haciendo el proceso, renuncié a la empresa en la que estaba, más por tema de dinero, porque yo dije, yo no, pues si me voy, igual tengo que pagarlo, y a mí la empresa en la que estoy trabajando no me alcanza el salario para poder hacer como un tipo de viaje de esos, y más el hecho de que me voy a ir en pareja, porque pues igual es un gasto, o sea, ya no es un gasto de una persona, sino que es un gasto de dos personas. Entonces, bueno, yo empecé a hacer el proceso en el 2020, cuando ya era en el 2021, a mí me dicen, no, pues mira, Australia tenemos un problema, Australia todavía no ha querido ir a abrir fronteras, ni Australia ni Nueva Zelanda, y no sabemos qué van a pasar con esos dos países, y no sé, ¿qué piensas hacer? Yo ya me había casado por esa época, cuando me dijeron, no, pues Australia, nada, se quedó ahí en stand-by. Y me dijeron, no, pues entonces está la opción de Malta. Malta es un país, digamos que económico. El tema de la economía en Malta es muy similar a la de Colombia, se tienen como los precios muy similares. ¿Cuál es el inconveniente con Malta? En Malta no hay tema de parejas, entonces tocaba que mi esposo estudiara algo por obligación, y a él el inglés no le servía porque él ya sabe inglés, tenía que ser algún título académico. Y aunque digamos que en tema de vida normal es similar a la forma como se mueve Colombia, en tema académico sí es bastante costoso. Y lo que le ofrecían a Luis era una maestría. Entonces, y para acabar de ajustar, Malta sí pide solvencia económica, entonces me toca pedir solvencia económica tanto para mí como para él, y no, pues económicamente hablando no daba. Entonces seguimos buscando y pues ya nos dábamos por perdidos, la verdad. O sea, íbamos a decir, no, pues ya que, hasta que fue como en julio más o menos, que me dicen, no, pues la única opción que yo les tengo a ustedes es Dubái. Dubái tiene fronteras abiertas. Dubái no les pide a ustedes solvencia económica. El proceso de visado y el proceso de ingreso es muy sencillo. ¿Les interesa?
me la pensé mucho porque dije yo, no, me voy a ir a Emiratos Árabes Unidos, allá con musulmanes, o sea, yo sí lo pensé mucho, pero dije yo, no, pues de pronto es para donde me tengo que ir y cogí maletas y me fui. Cuéntanos un poco cómo fue la visa que tú, el proceso de visa que tú hiciste, porque pues tengo entendido que tú te fuiste, o ustedes se fueron con una visa por un año o adquirieron un curso también largo. Entonces me gustaría saber cómo fue ese proceso y si hay documentos diferentes a la visa que es más corta o qué beneficios trae pedir una visa por un año. Listo, bueno, yo la verdad no me fui con visa de un año, o sea, sí las hay, es una visa residente estudiantil. Yo lo que hice fue comprar visa por separado. Entonces, la mía era una visa de estudiante por 6 meses, pero bueno, no es por 6 meses, es una visa que a los 3 meses toca volver a renovar y de eso se encarga la escuela. Sí. Y mi esposo le tocó fue una visa de 3 meses también. Era una visa de tres Mm, meses de estudiante y bueno, ya él, pues cuando consiguió trabajo, pues él consiguió ya una visa residente aquí por trabajo. Sé que hay procesos de visas de un año, pero para eso entonces necesitas pagar un curso como mínimo de 8 meses. O sea, si pagas un curso de 8 meses, tienes derecho como a ese tipo de visa. ¿Qué ah, ok. pasa? Cuando yo hice el proceso, a mí la persona de la agencia no me dijo que existía esa visa. Fue cuando yo llegué acá a Dubái que me dicen, no, pues hubieras pagado otros 2 meses más y tendrías una visa reciente por un año, pero son cosas que uno se entera pues ya cuando uno está aquí directamente, no es como cosas que te dice directamente la agencia. Ah, vea, pues yo pensé que sí habían ido con esa visa, pues porque como se veían con ese plan de quedarse a largo plazo, y de pronto me confundí porque cuando yo los conocí, pues Luis también ya estaba en el proceso de adquirir el ID y todo el cuento, entonces por eso Ujú. tenía esa idea. Cuando llegaron, bueno, llegaron a Dubái, ¿cómo fueron esas primeras 3 semanas de llegar a un país y a una ciudad tan diferente a lo que nosotros conocemos? Y bueno, el caso tuyo estaba, tú tienes, ¿qué nivel de inglés tenías en ese momento? Luis, me comentas, ya tenía pues un nivel alto. Digamos que por ese lado tal vez no hubo tantas complicaciones por lado de él, tal vez sí por ti, no sé, entonces cuéntanos cómo fue esa experiencia de las 2, 3 primeras semanas, a dónde llegaron, todo. Bueno, o sea, a diferencia de Luis que llegó con un B2C1, yo llegué aquí con digamos que un B1 más, que vendría siendo como el nivel 5 de los cursos que manejan acá, y son 6. Eh, las 3 primeras semanas, digamos que pues a mucha gente le da como muy duro. A mí no me dio tan duro, fue porque yo soy una persona muy curiosa y dije, no, pues si me voy a ir a otro país, yo al menos tengo que saber qué voy a hacer acá. No puedo llegar sin saber cómo movilizarme, cómo desenvolverme. Entonces, incluso hay un canal de YouTube que yo sigo mucho en el que te explican como todo, cuál es el transporte, cuál es la moneda que manejan. Entonces, yo llegué al aeropuerto, lo primero que hice fue cambiar un poquito de dólares por la moneda de acá que era dirham, no todo, sino como para tener como ahí a la mano. Y ya, y lo primero que hice fue buscar la tarjeta de acá. Aquí se maneja, es una Nolcar, vendría siendo como lo que es una Cívica en Medellín, pero aquí se llama Nolcar. Entonces la saqué, la recargué y ya me puse, fue como a andar. Uno aquí con el Google Maps, uno se desenvuelve como con todo. Y pues Sí. sí, digamos que con esos videos uno pues yo ya sabía a qué venía buscando, entonces no Mm, me dio como un choque como muy grande. Lo que sí era el clima, o sea, ese sí fue muy duro, porque igual pues Dubái es caliente, entonces llegar aquí yo me estaba sofocando, pero bueno, fue como una experiencia como bastante interesante, más por el tema de la comida, porque pues aquí en Dubái uno puede tener como contacto con comida como de todo el mundo, entonces para mí fue muy emocionante, más porque a mí me encanta comer, entonces me dio como una posibilidad como de conocer un poquito más de las culturas que residen actualmente aquí en Dubái.
pero sí, como esas 3 semanas fueron bastante bien. Es más, fue muy loco porque yo desde que estaba en Colombia, hay un restaurante que se llama Astor, Repostería Astor, allá en Medellín, que venden unos dulcecitos que se llaman moros, son unos dulces así pequeñitos. Y yo le dije a Luis, y yo voy a llevarme unos moros, me llevé un moro de formita de pollo y una formita de sapito, y le dije, me lo voy a llevar hasta Dubái, voy a mirar hasta dónde me dejan, o sea, hasta dónde inmigración me deje. Si me le dicen que no me puedo, me los como ahí enfrente del vigilante si es necesario, pero voy a hacer todo lo posible para llevármelos para Dubái. Llegué, me compré los moros en el aeropuerto, que era la store que tenía como más a la mano, en el aeropuerto de allá de Río Negro. Los compré, me los traje los 3 días de viaje, los 3 días de vuelo estuvieron conmigo, llegué a Dubái y mi misión fue la cuarentena obligatoria que uno tiene que hacer mientras le sale uno la PCR. Y en cuanto a mí me llegó la prueba negativa, eso fue automático, eso eran las 10, casi las 10 de la noche en Dubái. Y, y le dije al señor, y yo estaba pues en la residencia estudiantil, y le dije, yo venga, necesito un bus para que me lleve para el centro, y que como, ¿vas para la escuela hasta ahora? Y que como, sí, 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 entonces me monté en el bus, solo éramos mi esposo, el chofer y yo, y bueno, y otra como una profesora que estaban pidiendo a la que le arrimaran. Llegamos a la escuela a las 10 de la noche y después nos fuimos caminando hasta el metro. Cogimos el metro hasta el Burj Khalifa. En el nos bajamos ahí pues en el Dubai Mall, y cuando me llegué como al puentecito que hay en la fuentes de agua, puse los moropollos y le tomé una foto con el enfoque del Burj Khalifa, y le puse en Instagram diciéndole, lo logré, llegaron los moropollos a Dubai. Fue muy charro porque entonces me escribió el restaurante diciéndole que me querían hacer un regalo cuando llegara a Colombia. Yo les dije, ay no, pero yo no pienso volver. Quería como traerlo más por la experiencia, porque yo sabía que igual después de mucho, a mí me gusta mucho comer allá, y dije yo, no, pues no sé cuándo vaya a tener como la experiencia, al menos voy a hacer como esta travesía de los moros. Tus primeras pinitos en la vida de un influencer, llevando los Sí, moros desde Medellín hasta Dubái, vea pues. Y cuando sí. ustedes llegaron a unas residencias, como la mayoría, o ustedes tuvieron otro tipo de vivienda cuando llegaron. No, nosotros llegamos a la residencia estudiantil porque era la que venía incluida en la escuela. La escuela siempre que ofrece el paquete, pues yo lo llamo el paquete, que es la visa con Sí. el curso, siempre va incluido las 2 semanas de residencia. Eso es algo como que ya tienen establecido ahí. ¿Y de cuánto era, bueno, ya pasando, ya llevas un tiempo ahí, de cuánto era más o menos el presupuesto mensual para los gastos tuyos o de ustedes, porque también me imagino que compartirían gastos? Inicialmente, digamos que los primeros 2 o 3 meses antes de que de pronto Luis ya consiguiera trabajo, ¿cómo era ese tema de manejar el presupuesto en la ciudad? Nosotros llegamos aquí con exactamente $2,000 en efectivo. Con ese fue con el que nos movilizamos los 2 primeros meses, o sea, en el tema pues de transporte, en el tema de conseguir obviamente residencia, porque la idea no era quedarnos allá, la residencia estudiantil queda muy, muy lejos, y pues no era viable seguir como viendo por allá, y además de que queríamos como buscar un lugar, sobre todo que tuviera cocina, porque eso de estar como comprando igual, eso sí desfalca un poco. Aquí es muy barato, aquí puede ser muy barato mercar en ciertas cosas, pero es muy, muy caro comprar el tema pues del almuerzo. Entonces queríamos buscar algo más, que no fuera simplemente nosotros esas semanas estuvimos fue comiendo de almuerzo perro caliente, ya, que era como lo más barato. Digamos que esos 2,000 fue lo que nosotros utilizamos aquí para vivir esos 2 primeros meses. Ya más adelante fue un poco más complicado mientras Luis conseguía trabajo. Luis consiguió trabajo fue ya como en marzo, y tocaba sacar, digamos que bastante, porque aquí el arriendo nos valía como 4.500 dirham al mes.
No sé cuánto estamos, no sé cuánto estaba haciendo la conversión en ese momento, con ese dólar tan caro, pero sí, eso, para esa época, cuando el dólar todavía no estaba subido, eran 4 millones, casi 600.000 de arriendo mensuales. Sí. Para ustedes dos Eh, solos, ¿no? Porque era un espacio, ustedes consiguieron fue un espacio para ustedes, no compartiendo con otros. Digamos que era como una especie no, de aparto estudio o qué fue lo primero que encontraron. ¿Cómo fue ese sí, proceso, mejor nosotros dicho, encontramos la base. de decir, ok, nos vamos de estas residencias, ¿cómo hacemos o cómo empezaron? ¿Buscaron por internet o por recomendación de alguien? ¿Llegaron a ese lugar? ¿Qué buscaban? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero preguntamos pues en la escuela. En la escuela lo único que nos recomendaron fue pagar una master room en Dubai Marina, pero nos decían, bueno, la master room les vale 5.000 dirham. Y nosotros, pues 5.000 dirham, de pronto conseguimos algo que por ese precio nos valga mejor. Y más porque simplemente ahí estamos pagando es una master room, ni siquiera estamos pagando como un espacio en el que tenga como la cocina separada ni nada. Igual nos tocaría compartir habitación, el espacio con otras personas. Fuimos entonces primero a lo pobre, o sea, empezar a tocar en todos los edificios, nos fuimos caminando por toda la vía principal que hay en Dubái Marina, la que está al frente del tranvía, a empezar a tocar en edificio por edificio, preguntando, ve, ustedes tienen aparte estudio. Nosotros preguntábamos, era más que todo aparte estudio, que son como los más favorables aquí, pues favorables entre comillas. Porque pues ya si dices un apartamento con una habitación, va subiendo el precio. Entonces preguntábamos, era por aparte estudio, íbamos entonces a preguntarle al celador, ve, ¿tienes algo disponible? Y decían, no, no, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada. También buscamos por aplicaciones, aquí hay varias aplicaciones, está Bayou, otra es Property Finder, buscamos como en ese tipo de aplicaciones. También estuvimos preguntándole, conocimos como unas personas en el Expo Dubai de Colombia que estaban viviendo acá, les preguntamos que si tenían información, nos dijeron que ellos solo sabían, era más como habitación para compartir con otra gente. Entonces quedamos como, bueno. Hasta que un día me encontré con mi ex jefe, como ya casi finalizando noviembre, nos encontramos con no el de la entidad financiera, sino el al que yo le había renunciado en el 2020, cuando dije que me iba a ir para Australia. Me lo encontré acá, digo que estaba en un evento que estaban haciendo en Abu Dhabi aeronáutico y nos llevó y nos dijo que nos iba a invitar al almuerzo, que fuéramos a encontrarnos con él. Nos reunimos en Ibn Battuta Mall, que es básicamente el mall que yo tengo aquí cerquita de la casa. Mientras estábamos de camino, porque nos tocó fue pagar un taxi, pues vimos como el barrio y vimos como que no, pues este se ve como un bueno, tiene un metro cerca, posiblemente encontremos algo favorable aquí. También la mismo, caminar, empezar a llamar, porque aquí hay muchos edificios que tienen el letrero pegado diciendo como que se arrienda apartamento, todos como por agencia, o sea, aquí se mueve mucho el tema de la agencia, pero tienen el letrero, entonces guardamos como todos esos números y empezamos a llamar. Digamos que encontramos, no con esos números, sino porque fue en una de las aplicaciones en las que en las de celular, ya en ese momento no me acuerdo cuál fue exactamente, en la que empezamos a buscar más que todo residencia, pero por esta zona, por Discovery Gardens, que era como la que ya hemos visto. Encontramos como un número de contacto. Luis en ese momento lo llamó, le dijo que estaba buscando una residencia por Discovery Gardens. Y bueno, él le mostró como el apartamento que era en el que yo viví 6 meses. Yo viví en ese apartamento durante 6 meses, fue en el que nos pasamos como en noviembre. Y ya pues hicimos como el contrato, era un contrato de turista, porque pues igual aquí el tema del arriendo ya es un poco más complicado, o sea, para hacer un contrato como un poco más largo tienes que tener ya Emirates ID, en ese momento no teníamos porque Luis apenas, nosotros apenas habíamos llegado, Luis todavía no había conseguido empleo, entonces hicimos como un contrato de turista como por 6 meses en el que venían como todos los servicios y pues ahí ya estuvimos viviendo. Ya después de que se terminó el contrato, pues otra vez hicimos la misma gracia, empezar a andar por todo el barrio, empezando a anotar números y empezando a llamar quién tenía como disponible.
y ya nos mudamos, que es otra vez, no es en el mismo barrio, pero unas cuadras más cerca del metro. Y ya y aquí es donde estoy viviendo. O sea, ¿cómo fue este proceso? Ya tenían el ID de Miratí de Luis, ahora para adquirir este nuevo lugar, ¿qué requisitos les pidieron? ¿Y cuánto están Aquí, pagando? mm, en ese momento, si no mal lo recuerdo, estamos pagando como 3.500 al mes. Creo que es lo que estamos pagando, no me acuerdo. El contrato lo hizo y aquí los contratos se hacen por un año. O sea, cuando tú ya tienes un Emirates ID, tú llamas a una agencia o bueno, o si es por persona, si conoces la persona, porque aquí la agencia es más como un intermediario, el contrato lo haces directamente es con la persona. Digamos que las agencias son como más que todo es un reclutador en el que el dueño dice voy a alquilar o vender ese apartamento, te ponen de intermediario y pues y te hacen como de puente entre el cliente, pero al final pues tú el que con el que uno firma no es con la agencia como me tocó en el primer arriendo, sino que el contrato se firma es con el dueño del apartamento. ¿Qué pasa? Como es un contrato por un año, entonces es un contrato el contrato se hace por el valor del año total y tienes dos opciones. Una, pagas el año completo, entonces puede valer 25, sí, creo que son 25.000. O lo haces, o le dices al dueño que por favor que lo parta, pero ahí toca entonces en cheques postfechados, toca sacar talonario en el banco con una cuenta corriente y empezar a decir, bueno, no sé, si acuerdas con el arrendatario dos cheques, entonces cuando empiezas pagas un cheque y tienes que dejar el cheque posfechado, se lo entregas al dueño y él, no sé, a final de año, a mitad de año saca la otra mitad. O como nos toca a nosotros, que el cheque que nosotros estamos haciendo es mes por medio. Entonces, por ejemplo, este mes toca cheque, al siguiente, el próximo mes no, pero el siguiente sí toca y Luis tiene que dejar entonces el cheque con fondos para que el dueño saque la plata del cheque. Toca pagar entonces el depósito de los servicios públicos, porque aquí todas las empresas cobran depósito, todas. Aquí los servicios públicos están una empresa que se llama DEWA, que es la que se encarga de la electricidad y el agua. Está Empower, que es la que se encarga del aire acondicionado. Entonces cada uno te va cobrando. Entonces Empower te cobra el depósito por ellos. Dewa te cobra el depósito por el agua y la luz. La del gas no me acuerdo cómo se llama, pero esa te cobra el depósito por el gas. O sea, Y individualmente View, cada compañía te cobra un depósito. sí, te cobra un Ve. depósito por los servicios que se supone que devuelven, pero pues yo no sé si será cierto o no. Y la del televisor, que es View también te cobra un depósito por sacar los servicios. Entonces, ahí es una plata que tú ya tienes que considerar para el primer pago del primer mes. Entonces, están los depósitos de las 4 empresas. Tienes que pagarle a la agencia porque la agencia cobra los derechos de ser de intermediario. Tienes que pagar por la autenticación del contrato, así como en Colombia que uno va a la notaría, autentica el contrato que uno va a hacer, ya sea por venta o por arriendo, eso se llama el EYARI aquí. Entonces, ese proceso también corre por cuenta del que va a arrendar y adicional a eso tienes que pues pagar el primer mes del abono, porque digamos que es como la forma en la que tú pisas. Pero entonces ese es el primer mes de pago. Entonces, digamos que la primera vez que te mudas a un apartamento puede ser bastante costoso. Nosotros nos gastamos como 10.000 dirham el primer mes, solo pagando todo eso. Que ya después, ya con los otros meses ya se va, ya uno se acomoda, pero ese primer pago es bastante duro no tener pues como que pagar. Lo bueno es que tú sabes que durante un año no te van a sacar,
porque es un contrato por un año, un contrato que ya es legal, establecido, entonces no te pueden sacar por un año, entonces tú ya sabes que no tienes que es como que estar buscando dónde ir, y también que nosotros vivimos los dos solos, entonces no tenemos como que compartir con nadie, no tenemos como que estar mirando como si alguien tiene curfew, pues o sea, toque de queda, porque vives con otra gente y pues vives como tranquila. Pero, pero sí, el primer mes en temas de pago es bastante complicado. De documentación requieren es el ID, eso, el cheque, si necesitan tienes que mostrar pues los cheques y entregárselos al dueño cuando estás firmando. Y hacen un documento como inventario, un documento en el que como que dejan por escrito si es amueblado, pues aquí hay muchos apartamentos que no están amueblados, simplemente te entregan pues el edificio vacío y ya, pero como el de nosotros es amueblado, entonces también te dejan un documento en el que te dicen, bueno, este es el apartamento, viene con esto, si se daña algo, entonces por menos de, si es un valor menor a 500 dirham, entonces lo cubres tú. Si ya es un valor mayor a 500 dirham, entonces ya sí lo cubre el dueño del apartamento. Y así sucesivamente, eso es más o menos como el proceso de aquí de arriendo. Bueno, pasemos al tema del trabajo. ¿Tú has tenido experiencia? Bueno, ya nos comentaste que hasta ahora no has podido conseguir un empleo, pero ¿cómo ha sido esa búsqueda? ¿Qué herramientas has usado para buscar trabajo en Dubái? Aquí hay varias. Está la normal, la que uno conoce todos, que es LinkedIn. Es como la herramienta en la que la mayoría de la gente busca empleo. Está Naugulf, está en la que Luis consiguió empleo, que es Indeed. Esa también pues tiene en Colombia, esa página también se usa en Colombia. Mm, está, es que hay una que se llama Gulf, es una verdecita, pero igual es de Indeed, Ah, entonces no es como Golf, mucha Golf, diferencia. Golf Monster, Golf, sí, Golf algo, sí, sí, sí. La de Sí, Indeed, Golf algo, es una. la de Indeed comentar que Indeed, si ustedes entran con la IP, o sea, si entran desde Colombia, les va a aparecer, son ofertas de Colombia. Entonces, no sé si Indeed tiene dentro de la misma plataforma como para uno cambiar el país, para buscar ofertas de otro país. No sé, sino que yo hice el experimento y digamos que yo usé un VPN para cambiar la IP a Dubai y ahí sí me salían las ofertas de Dubai, pero desde Colombia automáticamente te manda es Indeed, Colombia. Ahí habría que mirar si pueden Ujú. buscar cambiar el país o si no, pues usar un VPN. Vale, entonces, ¿usaste alguna de esas? Sí, yo utilizo esas, incluso el correo me lo tienen estallado porque como tengo las notificaciones de esas activas, entonces, más que todo la verdecita es la que más notificación me manda diciendo todos los días, no, que hay oferta de trabajo aquí, hay oferta de trabajo allá, pero sí, las más usadas son esas, Indeed y LinkedIn, son como las que más se mueven acá. ¿Y tú estás buscando o has buscado trabajo en tu profesión, en tu área de experiencia o le estás apuntando a lo que aparezca? Yo le estoy apuntando es más que todo al diseño de interfaces de experiencia de usuario y al diseño gráfico, que son como pues como digamos que mi área de experticia. No le apunto a otros tipos de trabajo, pues primero por eso no tengo experiencia como en otro campo. Pues toda la vida he sido más que todo como académica, entonces no tengo como experiencia como en otro tipo de áreas. Y también por el tema salarial. Como ya te habrás notado, pues aquí en tema de arriendo es muy caro, o sea, no tanto en las otras cosas, porque uno con el metro y con el Viva, que vendría siendo el supermercado de acá, uno se banderea y está bien. El tema del arriendo es muy, muy costoso si uno quiere, pues, darse como el lujo que tenemos nosotros de vivir los dos solos. Entonces, si apuntas, por ejemplo, a un trabajo, no sé, de mesera, de hoster, son trabajos en los que no son muy bien remunerados. Perfectamente puedes terminar ganando lo que está recibiendo en este momento un trabajador con salario mínimo en Colombia. Eso sería como el salario básico que ellos tendrían. Y, por ejemplo, a mí no me daría porque yo estoy pagando deudas en Colombia y que pues económicamente hablando no me da. O sea, Luis en ese momento se está haciendo cargo de todo el tema de la casa, o sea, todo el tema de servicios, el de pagarle al arrendador
cada mes por medio lo está haciendo él, mientras que yo me encargo de las deudas y pues haciéndolas en total no me daría como para tener un salario así, más porque me tocaría empezar a pasar todo ese salario, me tocaría pasar ese mínimo de salario que me estaría ganando, pasarlo a cuenta colombiana para seguir pagando. Y obviamente pues las empresas pues se quedan como con su parte de comisión que piden por hacer transferencias internacionales. Entonces solo estoy como buscando por ese lado. Lo bueno es que yo estoy trabajando remoto, yo trabajo para una empresa, para la entidad financiera, porque bueno, ellos cuando yo ya estaba aquí en Dubái me dijeron que les había gustado como en esos 7 meses que yo estuve trabajando con ellos, que les había gustado como yo trabajaba, entonces que estaban pues dispuestos a hacerme un contrato por prestación de servicios. Y pues ellos pues seguían como mandándome como las tareas que yo ya estaba como, que yo había como dejado medio, que había dejado empezadas, entonces digamos que con esos ingresos yo puedo pagar las deudas que tengo, pero si recibiera un salario menor a lo que en ese momento estoy ganando en Colombia, no me justificaría. Claro. Y en el caso de, bueno, ¿y si has tenido oportunidad de ir a entrevistas de trabajo? Sí, ¿Y cómo ha sí sido he esa ido experiencia? acá. Es curioso, aquí hay empleadores muy buenos y hay empleadores muy malos, porque aquí por ley, aquí se supone que tú no puedes trabajar con visa de turista. En ese momento yo tengo visa de turista. Con visa de estudiante puedes trabajar, pero siempre y cuando sea con autorización de la escuela en la que estás estudiando y tiene que ser medio tiempo. Y, y para ese tipo de trabajos tiene que ser trabajos no calificados, o sea, de mesero, de hostes, pues ese tipo de áreas. Pero el resto de trabajos son tiempo completo. O sea, si tú quieres trabajar en algo de tu carrera, es un trabajo de tiempo completo. Y por ley tú tienes que conseguir una visa de trabajo, una visa de residente. Entonces aquí hay muchas empresas muy conchudas que cogen y te dicen y utilizan el supuesto periodo de prueba que tienen aquí por ley para decirte, bueno, tu periodo de prueba es por 3 meses, pero por esos 3 meses te toca pagarte la visa a ti. Miras, en esos 3 meses vamos a mirar, pues si rindes para el trabajo, incluso ponen en la offer letter de que esos 3 meses son probatorios y que si el empleador lo considera, puede alargar más esos otros ese periodo de prueba. O sea que técnicamente hablando estás trabajando de 3 o 6 meses, si lo alargan de 3 a 6 meses, ilegal en el país, y es un tema bastante delicado porque te metes tanto en tú en problemas porque te pueden deportar, eso puede solicitar deportación automática y la empresa también la multan. Pero usualmente aquí como las empresas terminan, aquí son muy chanchulleras, entonces aquí como termina ganando la empresa, entonces el que se perjudica es uno. Además de que ese periodo de prueba los exime entonces a ellos, pues si hacen ese proceso de no sacarte la visa, no te pagan entonces lo que vendría siendo en Colombia la seguridad social, no tienes derecho a salud, no tienes derecho al documento de identidad, no, como no tienes el ID, entonces no puedes sacar cuenta bancaria, entonces es bastante complicado, porque si en esos 3 meses te pasa algo, pues a menos de que tú estés pagando un seguro privado, no te sirve, porque no tienes seguro y la empresa no va a responder porque ellos van a decir simplemente no, pues tú fuiste la que aceptó el contrato así como te lo mandaban. Pero te digo que aquí hay empresas muy conchudas en ese sentido. Hay otras que sí son conscientes de lo que le dice la ley, de que saben que las pueden multar, entonces ellas sí mismo que haces el proceso, te dicen, bueno, vas a tener un periodo de prueba por 6 meses, pero te vamos a sacar la visa porque pues eso es lo que establece el gobierno. Entonces te dan la visa, te dan el Emirates ID, te dan el tiquete para ir a tu país. Se supone que tú, por ley, cada 2 años la empresa tiene la obligación de darte un tiquete de regreso para tu país. Solo te dan pues, el pasaje de ida, el de venida sí te tocará costártelo a ti, pero te dan el de ida, te dan la salud,
y te dan el derecho a las vacaciones. Por ley tú tienes derecho a las vacaciones y no es como Colombia que tú tienes que cumplir el periodo del año para que te empiezan a correr las vacaciones. Aquí es el primer día que tú estás trabajando, ese día tienes derecho a las vacaciones. ¿Cómo te pareció la escuela de inglés? ¿Cómo fue ese proceso de estar? ¿Tú al final cuánto tiempo estuviste estudiando en la escuela? 6 meses, 6 meses. ese fue como el ¿Y, curso que yo hice. y qué niveles hiciste o cuáles cursos hiciste al final? Yo hice la mitad del 5, el 6 completo y unas semanas de proficiency. Eso fue como el que yo hice. Eso fue lo que alcancé en el tiempo que había pagado las semanas. Eh, ¿Qué me pareció la escuela? A mí me gustó. Yo soy una persona que aprende por repetición. Ese es como mi sistema de aprendizaje. Posiblemente para otro tipo de gente no les guste. Incluso escuché comentarios de gente que no les gustaba ese tipo de metodología que utilizaban eso, pero para mí me sirve porque yo funciono así. Tengo que ver las cosas por repetición, escribirlas y verlas una y otra vez porque si no, no me las memorizo. Yo soy una persona con muy mala memoria en tema de escritura. Entonces, a mí me gustó. ¿Qué considero? Que no, eso ya no es como en tema académico, porque los profesores son muy buenos. Ahí vienen profesores de todas partes, de países angloparlantes, hay de Canadá, hay de Inglaterra, hay de Australia, de Estados Unidos. Entonces los profesores son muy bien y están capacitados para enseñar. Yo no tengo ningún problema con ellos. Tengo esos inconvenientes con la escuela, me parece que son un poquito desordenados en ciertos temas por situaciones en las que me pasaron ahí en la escuela, me parecen que son muy desordenados, pero pues eso ya es tema administrativo, eso ya no tiene que ver nada con el tema académico, eso ya es con el tema directivo que pues sí, que se ocurren como esos problemas. Pero en tema académico sí me gustó mucho, lo recomendaría. Incluso yo quería ponerme a estudiar más. Prefiero en realidad estudiar que trabajar. Siempre me ha gustado más eso. Entonces, si hubiera podido, hubiera pagado más semanas, pero en tema económico ya no me daba para seguir pagando. Pero sí, si yo pudiera, seguiría estudiando en ese momento. ¿Y crees que sí mejoraste tu nivel de inglés? Yo creo que sí. El problema es que no se nota tanto, es porque como yo estoy trabajando para Colombia, o sea, en español, y trabajo aquí en la casa, pues no es como que practique mucho, entonces igual, pues es algo que se olvida. Pero yo creo que sí he aprendido bastante, hasta mi esposo dice pues que sí, que no es el mismo nivel de inglés con el que yo llegué. Incluso le entiendo más fácil a los hindús que lo que les entiende a él, que lo que él les entiende. Vea, pues. Pero creo que es más por estar viendo videos de tutoriales de Adobe, que aquí todos los videos que me salen es en inglés con acento hindi o en hindi propiamente, entonces pues uno ya se como que se acostumbra a que lo que le están diciendo a uno, Sí, sí, el tema del pero acento ahí sí. es interesante, sí. ¿Y tú crees que Dubái es un destino adecuado para aprender inglés comparado con los típicos que conocemos? Creo que para Dubái sí es bueno aprender inglés, pero necesitas al menos ya tener ciertas bases. O sea, si vas a llegar cero, nulo, nulo, sin nada, es complicado. Es muy complicado primero porque igual sigue siendo un país en el que la gente no es nativa. Si tú no tienes como un cierto nivel, entonces en la calle te vas a enredar horrible y más porque te vas a encontrar con eso, te vas a encontrar con hindús, te vas a encontrar con filipinos, te vas a encontrar con árabes, con acentos muy marcados. Entonces, si tú no tienes como ciertas bases de inglés, no les vas a entender cuando están hablando. Por ejemplo, los árabes, hay letras en árabe que no existen. Por ejemplo, la P y la E no existen en árabe. Entonces, a menos de que sea un árabe que ya haya estudiado inglés, ellos no te van a decir, por ejemplo,
a ver qué palabra en inglés, que, por ejemplo, paper, ellos no te van a decir paper, te van a decir babe, te van a decir baby, algo así, porque ellos no tienen esa, no tienen ni la E ni la P, pero, pero eso son ya cosas que tú sabes si tú ya has estudiado inglés antes. Sí, Me parece que es muy bueno por eso, porque uno aprende a entenderle como a todo el mundo. Con los británicos tengo un poquito de problema, pero es porque hay veces que hablan como muy marcados, entonces no les entiendo casi. Y más porque yo casi siempre estudio inglés americano, entonces pues yo a los británicos casi no les entiendo a menos de que sean pues un profesor de inglés, que ellos sí hablan como un poco más fluido, pero sí me ha ayudado como a entenderle mejor como a la gente. Por ejemplo, yo cuando llegué a los hindús yo no era capaz de entenderle, para mí me hablaban como en chino, pero ya en este momento, ya, a menos de que sea que habla muy raro, muy, muy, muy raro, yo siempre les entiendo qué me están diciendo. sí, para mí sí Entonces, fue sí, me parece que es... difícil al comienzo el tema. Yo venía con un nivel intermedio y desde que me habló el conductor que me recogió en el aeropuerto, cuando llegué el recepcionista, nulo, o sea, no captaba, ya, digamos que ya al finalizar un poquito cogía el acento, pero de todas formas sí se me dificultó mucho. Pero de todas formas es lo que tú dices, igual con el tiempo es como todo, ¿no? Uno termina acostumbrando el oído y se vuelve relativamente más sencillo ese tema. Pero al principio sí. Entonces, si a uno sabiendo inglés le costaba trabajo entender, pues alguien que, o sea, el inglés que ves, el que ve en la televisión, las películas, sí va a ser un choque mucho más fuerte, va a estar súper perdido. Pero igual lo recomendarías como, o sea, sí valdría la Sí, lo pena. Sí. recomiendo. Sí, me acuerdo que una vez en clase fue muy charro porque yo tenía una compañera tailandesa. Entonces me dijo que le fue más fácil practicar y aprender inglés en Dubái que en Estados Unidos. Ella se fue para Estados Unidos, se supone que a estudiar inglés y que ella no, ella estaba lista, ready que para aprender inglés y que y justo terminó en un lugar donde era una comunidad latina. Entonces, que ella estaba súper enredada porque allá no le hablaban en inglés, que le tocó aprender a pedir un café en español, a pedir comida en español, porque no había manera que le hablaran en inglés. Y ella intentaba hablarles en inglés y decía, no, mía, no, aquí no hablamos ese español, o sea, si quiere bien y si no también. Que entonces decía, pues me fui para Estados Unidos a practicar y no me tocó aprender español porque acá no hablaban inglés. Cambio cuando se fue para Dubái, sí, ya por fin pudo practicar. Claro, sí, sí, sí. No, y también tal vez por lo que es una ciudad que es tan cosmopolita y hay gente de tantas partes, la gente es un poco más tolerante al tema del acento, ¿no? A tratar de, de hacer el esfuerzo de entender al otro, que tal vez en otros países cuando son nativos pueden ser un poco como xenófobos en como que, hey, si estás aquí, Sí, habla bien el idioma, ¿sí? Entonces también puede ser un choque cultural ahí en otro lado. ¿Cuál fue la mejor experiencia, cuál ha sido la mejor experiencia que has tenido hasta ahora en Dubái? Que tú digas, wow, o sea, esto es, mejor dicho, es lo mejor que me ha pasado y no me arrepiento de haber venido aquí por esto que me pasó o que viví. yo creo, o sea, más como un momento específico como tal, yo creo que es más como el hecho de tener la experiencia gastronómica. Como lo dije, yo amo comer. Y en Colombia nosotros, a menos de que paguemos mucho y nos vayamos como, no sé, a poblado a pagar por ciertos tipos de alimentos, pues nosotros no podemos como tener como la opción de probar esos sabores. Entonces, solo el hecho de uno saber que puedo ir, no sé, a la esquina y me voy a ir a comer mi tali gigante hindú para que me pique, o me voy a otra cuadra más arriba y me voy a ir al restaurante chino, pero es de verdad un restaurante chino para comerme mi chow fan, o irme, no sé, para Jumeirah a comerme una sopa de Vietnam. Yo creo que es como la experiencia más grande que uno tiene, porque te permite como diferenciar otros sabores muy, muy diferentes a los que tenemos en Colombia. En Colombia solamente tenemos como de la típica sal, de pronto un poco de pimienta y si queremos
colorear algo, le ponemos o achiote o le ponemos triguizar y ya para de contar, esa es la comida de nosotros. Pero aquí se maneja tantas especias, tantos sabores, que la comida sabe muy bueno y creo que por eso no me arrepiento, o sea, pues, por el hecho de la experiencia gastronómica no me arrepiento para nada de haberme venido, me encanta y, no, y creo que posiblemente cuando llegue a Colombia la comida me va a hacer maluca o No, me sabrá sin claro, sabor y tú, o sea, en tu caso es porque a ti te gusta la comida picante o con sabores así fuertes, porque hay personas que de pronto les pasaría lo contrario, o sea, para ellos sería una experiencia no muy agradable porque precisamente para encontrar esa comida que no es un picante que nosotros consumimos aquí muy comúnmente, porque nosotros somos más del ají, de ese tipo de picante, el picante de ellos es más de las especias, entonces son muy diferentes las experiencias. Pero sí, eso de allá, ¿por qué crees que de pronto eh, yo he visto que hay mucho latino y que ha llegado pues una bandada, pues lo que vimos en la escuela, claro que muchos también se devuelven porque son estudiantes, pero digamos que también está llegando colombianos y argentinos. ¿Tú crees que hay futuro para un restaurante de comida colombiana en Dubái? No sé, es que el problema con la comida de nosotros es que tiene mucho cerdo, entonces tendrían que ser que todo lo que fuera cerdo lo pasaran a res y es muy complicado. Por ejemplo, por ejemplo el plato típico de Medellín, la bandeja paisa. Tendrás que comprar el tocino, pero es res. Entonces tiene que ser que vayas a una carnicería muy específica para decirte que, no sé, que le corte específicamente en qué lado de la vaca para que te saque un tocino. O el tema de los chorizos también. Tendría que decirte, no, necesito solo chorizo de res. O, por ejemplo, la morcilla. No sé qué tan halal sea comer morcilla aquí, porque igual la morcilla vendría siendo tripa con un poco de sangre. No sé qué tan halal sea eso acá. Entonces es un poco complicado. Hay platos que sí pegarían, por ejemplo, el de la costa, que es el pescado frito con el arroz con coco, obvio, ese sí pegaría aquí, porque aquí los hindús comen demasiado arroz con coco. Sabe diferente, obviamente, porque ellos lo hacen como con el ripio del coco, pero sí les gusta el arroz con coco y aquí comen mucho pescado. Entonces hay ciertos platos que sí pegarían, pero tendría que uno hacer un estudio muy grande de todas las regiones que nosotros tenemos, todas, absolutamente todas, para empezar a sacar plato por plato, mirar qué puede de pronto cambiar y ya modificarlo. Además de que, pues aquí hay mucha gente que come con muchas especias, pero no toda la gente le gusta tantas las especias. Por ejemplo, yo he conocido dos árabes que no les gusta el picante, o sea, si les dan picante se mueren, o sea, se dejan la comida entera porque odian el picante. Entonces, aunque mucha gente coma picante, pues no es como que todo el mundo Sí, lo claro. coma, entonces sí. Y por ejemplo, la comida de Vietnam es aromática, no es salada ni tampoco especial, es aromática. Entonces siempre literal, tú te sientes como tomando como un caldo aguado, pero que sabe aroma, que tiene aroma, pero es muy bueno. Entonces, si hay gente que come ese tipo de comida, pues entonces quiere decir que también hay gente que comería comida colombiana, pero sí hay que estudiarlo, o sea, hay que hacer un buen estudio de los platos para montar aquí el negocio. Y yéndonos para el otro lado, ¿cuál ha sido la experiencia más desagradable que has tenido en Dubái? Esa que, qué jartera tener que haber vivido o pasado por esto. Mm, yo creo que el tema de las distancias, más que todo el tema del transporte. No me gusta el tema del transporte como se mueve aquí. O sea, yo ese sí lo odio, para que yo digo que a mí no me gusta el tema del transporte de Dubái, no me gusta. Yo digo que Dubái no Eh, es una ciudad amigable con el peatón. O sea, mm, le mm. toca a uno sí o sí coger transporte. O sea, no hay nada que hacer. Sí, no me gusta es por eso, porque uno, por ejemplo, en Medellín, uno, si no tienes el metro, no tienes los buses para andar por todos lados. Pero aquí los buses se mueven como en la misma parte. Como obviamente aquí esto como por horas, entonces un bus que tú puedes coger puede demorarse media hora en volver a pasar, entonces es muy complicado y son en ciertos pedacitos. Por ejemplo, la residencia que era súper lejos. Para yo irme de la residencia hasta acá donde yo vivo, me toca exactamente coger un bus
que me lleve hasta el Dubai Mall y después ahí sí atravesar todo el metro, toda la ciudad en metro para poder llegar y por ahí más o menos 2 o 3 horas me estoy gastando haciendo ese trayectico. O incluso hay lugares de Dubái que no hay manera de llegar en bus, ni aunque te viajes todos los buses que quieras, te toca obligatoriamente tener un carro para andar. Entonces eso sí es algo que no me gusta. De pronto es por el tema de que esto es un país primermundista y mucha gente y muchos primermundistas están acostumbrados a que todo, solo se mueven por carro, Sí, también puede pero hay ser. gente como nosotras que no venimos como de esa costumbre, sino que nos gusta, o sea, o al menos si no hay caminar, al menos haya un bus que nos lleve para otro lado. Sí, y creo que también la forma en Entonces que sí, eso es está algo. dispuesta la ciudad, ¿no? Como está muy definida por sectores, por zonas y atravesada por autopistas grandísimas. Entonces, si quieres pasar como de un barrio a otro, de una zona a otra, o sea, no es como cruza la autopista, no, porque no hay puentes peatonales, nada, o sea, te toca coger algún medio de transporte y dar varias vueltas para poder entrar a esa zona. Y es, sí, como que la están construyendo como por partes, entonces es bueno y malo al mismo tiempo, porque igual si tú necesitas conseguir algo, pues vas a esa parte porque ahí vas a estar solo lo que tiene que ver con eso. O sea, hay un sector que es solo de clínicas estéticas y de clínicas privadas. Hay un sector que es Academic City, que es donde están las universidades, los campus, está el sector turístico, que todo lo que está cerca a la playa. Entonces, creo que por eso también es complicado uno moverse ahí y las instancias se hacen grandísimas. Cuando uno coge, por ejemplo, taxi o Uber o carro, si se hace lejos así, pues imagínate cogiendo un bus de un lado a otro, debe ser terrible. Claro, me acuerdo que una vez nosotros en el Google Maps nos salía que de la escuela a la otra parte de estudio en el que vivíamos nos demorábamos 45 minutos caminando. Y yo le dije, yo pues yéndonos en metro, igual nos vamos a demorar 45 minutos porque nos toca irnos de la escuela de DMCC, de DMCC hasta Gardens y después de Gardens nos toca bajarnos y volver a caminar. Y nos demoramos 45 minutos, ¿no? Pues hagamos la prueba y nos vamos caminando. Literalmente me tocó caminar en avenida. En la mitad del camino no había ya vía, o sea, Ujú. era la avenida principal, nos tocó, ya estaba oscuro, o sea, ya el sol ya había bajado y éramos en plena autopista, oscuras, caminando. Lo bueno es que no éramos los únicos que estábamos caminando de locos ahí en la principal, entonces pues uno no se siente tan mal, pero igual nos queda como, ay, ¿qué tal que nos multen por estar caminando por aquí en plena vía? ¿Qué recomendaciones le darías a alguien cuando ya tiene como ese plan de querer ir afuera a estudiar? ¿Qué recomendaciones le darías en el momento de buscar una agencia de estudios, por ejemplo? Yo lo que le daría de recomendación más que buscar la agencia es buscar el país. Si puede que hable con una persona que ya haya ido como para conocer el proceso. Insisto que hay procesos que no necesitas agencias. Dubái, aunque yo lo hice por agencia, creo que si yo pudiera volver el tiempo, no lo haría por agencia, lo haría por, por mis propios medios. Creo que me hubiera salido mucho mejor. Conocer del país también, porque igual hay gente que llega la agencia lo que hace es simplemente venderte un servicio, entonces no te muestra como todo lo que tiene el país, tanto lo bueno como lo malo. Entonces hay mucha gente que llega acá por agencia, que la agencia le vendió, no sé, que le vendió pajaritos, llegó aquí a Dubái y ya se devuelven porque no les gustó, porque no era lo que estaban esperando, porque todo el mundo tiene el concepto de que si me voy al exterior es Estados Unidos, y no es cierto, cada país es único y tiene sus cosas. Entonces, yo lo que les recomendaría es eso, busquen el país, si pueden, no sé, busquen videos de YouTube de esta gente que sea de mochilera, que solo vive de eso y viaja, que vean cuánto se gastan, no sé, yendo a comer, cuánto se gastan yendo de transporte, qué es lo que hacen, qué es lo que vende otras culturas, si pueden lean sobre la historia, pregunten, si en Facebook hay muchos grupos de gente latina, que ingresen a esos grupos y pregunten, mire, estoy interesado, cuál es el proceso, que hay gente que te va a responder y te va a decir cómo es el proceso. Creo que es de mucha ayuda porque entonces tú llegas al país ya sabiendo lo que te vas a encontrar
y no llegas como odiando el país, porque es que sí, me tocó mucho colombiana, mucho, mucho, que llegaba y no llegaba ni una semana y ya estaba odiando Dubái. La otra vez estaba hablando, cuando estaba todavía en la escuela, estaba hablando con un peruano. Me estaba preguntando cuáles eran como los planes míos que yo tenía para aquí, para el país. Yo le dije que quería quedarme. Y me dijo, que ves, la primera colombiana que me dice que se quiere quedar. Yo, todos los colombianos con los que estoy hablando me dicen que odian Dubái y que están simplemente esperando que terminen sus 3 meses de curso para irse a, no sé, al país que sea. Entonces, sí, creo que lo importante es eso, como conocer un poquito, más que buscar una agencia, es buscar sobre eso. Yo creo que el tema, sí, es verdad. Yo también, el poco tiempo que estuve allá, digamos que de cada 10 7, y la mayoría eran colombianos, pero digamos que 7 latinos estaban disgustados con la ciudad. Y en parte yo creo que es por eso, porque no se van con la información suficiente sobre el lugar, porque se van solo con la información que la agencia les da y obviamente la agencia les va a hablar maravillas de Dubái y el choque cultural Ujú. o el choque en general va a ser muy fuerte. Y lo otro es porque pretenden que Dubái sea la solución a todos los problemas que tenían en Colombia. O sea, para ellos Colombia es lo peor de este mundo, estamos en la inmunda, o sea, por allá no quieren volver o sea, es esa frustración y creen que la solución es salir del país y que Dubái, como lo ven, pues obviamente, usualmente uno ve muchas cosas positivas de la ciudad y del país en general, de los Emiratos, pues obviamente ya la gente dice, no, es que yo allá voy a conseguir trabajo y voy a vivir, mejor dicho, lujosísimo y voy a arreglar todos los problemas y voy a pagar deudas y no es así. O sea, yo creo que tal vez sí lo era hace unos 5 años o tal vez hasta antes de la pandemia, pero Ujú. La calidad de vida de Dubái cambió mucho por el tema de la crisis económica a través del tema post-pandemia. Mucha gente ha migrado a Dubái, entonces la competencia se ha elevado en muchas industrias y obviamente gente con mayores necesidades que muchos colombianos que se van a migrar llegan allá o sea, conseguir lo que sea. Entonces, obviamente nosotros vamos con una expectativa y muchos se van a sorprender que dicen, ok, yo me voy a matar trabajando allá para ganarme, no sé, 3 millones de pesos, que en Dubái no te va a alcanzar para vivir bien Mm. y que en Colombia, pues es, digamos que un buen salario, pero también es difícil conseguir un empleo que te pague 3 millones de pesos. Entonces, digamos que uno tiene Sí, que analizar que si me voy a ir a comer de la que sabemos a otro país, pues parece que se me quedo en el mío, que estoy con mi familia, que estoy en un lugar donde conozco en vez de ir a otro claro. lado, ¿cierto? Entonces yo creo que la frustración es eso, la falta de información, es esa ignorancia con la que se va gente, la gente que hace que terminen odiando la ciudad tan rápido, no le dan una oportunidad. Y con los que he hablado es básicamente eso, como que me dicen, mira, es que el problema no es Dubái, el problema es la actitud de la gente cuando llega a Dubái. O sea, yo no le veo, Dubái no es tan malo como parece. Si uno le cambia el lente con el que mira las cosas, como que termina buscándole y encontrándole cosas que son chéveres. Entonces, sí, o sea, Claro. la culpa no es de la ciudad, es de la persona. Yo creo que esa sería como la Ujú. conclusión. Y es más, es que sí, o sea, yo entiendo que hay muchos, me decían era que más por el tema de que pensaban que con un salario, no sé, salario de mesero se iban a tapar en plata como hacen muchos en Estados Unidos. Y yo, entonces yo les decía, y yo, bueno, está bien, por un salario de mesero no te vas a tapar en plata, pero, pues, o sea, recuerda, o sea, si tú tienes un título profesional, aquí en realidad el título tuyo vale. No es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos te toca hacer un proceso bastante cansón para poder validar tu título. Aquí simplemente con que tú hayas hecho la traducción en Colombia, eh, la atestación pues del documento pues virtual, porque ni siquiera tienes que irte a la oficina, pero la única oficina a la que tienes que irte es a la embajada de Emiratos Árabes, pues a validar que la Cancillería sí te haya atestado ese documento. Y ya vienes acá, incluso la envías por correo, porque yo, por ejemplo, el diploma mío lo mandé por correo para que me lo atestaran, me dio pereza irme a tener que ir a oficina ya el diploma mío está atestado aquí, está legalmente en Emiratos Árabes. Y ya con ese diploma tú puedes conseguir un empleo profesional aquí. Aquí Luis tiene el empleo acá, es profesional. La visa que le sacaron fue con justificante de título profesional. Eh,
Entonces, ese es un beneficio que nosotros, por ejemplo, como colombianos tenemos acá. Ese beneficio no sería tan fácil si, por ejemplo, nos vamos para Inglaterra o para Australia, porque en Australia también conseguir un trabajo calificado es muy complicado. O sea, tiene que ser que tú ya has estudiado algún diploma o algo en Australia para que te den un cargo con título. Entonces, eso es uno de los beneficios, por ejemplo, que tenemos nosotros. O, por ejemplo, me estaban comentando que me dio mucha risa cuando Luis estaba sacando la cuenta bancaria, él solamente mandó como el certificado laboral, él se fue al banco, entregó como el certificado, la plata pues para abrir el banco y pues ya, listo, pues, y con el documento de identidad pues él pudo abrir la cuenta. La compañera de él no es colombiana, ella es de Sudán, ella tuvo que entregar entonces, fue unos como ¿cómo se vendría siendo? Como los extractos de los servicios públicos de los últimos pagados para poder hacer eso ¿qué? Porque pues en Sudán tienen como otras restricciones, lo mismo que los que son de Siria también tienen otras restricciones muchísimo más de las que nosotros tenemos y se supone que esos países están más cerca de acá. Entonces nosotros en retrospectiva tenemos muchísimo más privilegios de lo que muchas personas que migran acá tienen, pero pues, solamente se aprenden es cuando uno pues decide darle la oportunidad al país y conoce más del país al que uno va. Sí, ahí yo creo que la habilidad complementaria fundamental para conseguir un trabajo con la profesión de uno es el inglés. O sea, tienes que tener un nivel de inglés intermedio alto para poder conseguir trabajo allá. Pero lo que dices es cierto, el tema de la validación de títulos y eso no es tan complejo como lo manejan los otros países si uno quiere hacer migración. Entonces eso sería un plus para la gente que quiere como salir y ir a otro lado. Danos tres tips, dos, tres tips que Yumi dice, bueno, esto es lo que yo considero que es lo más importante al momento de buscar vivienda. Eso es lo que yo tendría en cuenta si tengo que buscar en dónde vivir. Tip número uno, paciencia. Paciencia porque eso es un proceso de paciencia, o sea, aquí hay mucha gente, muchísima gente, entonces pues tú tienes que tener en cuenta que no eres la única persona buscando vivienda, que lo que puede estar desocupado hoy, mañana perfectamente ya lo arrendaron, porque así nos pasó con un apartamento, bueno, en realidad con dos creo que fue, que nos pasó lo mismo. Segundo, verificar si es posible que de verdad la agencia existe. Aquí hay gente que igual se aprovecha mucho de que hay gente buscando residencia acá. Entonces tienes que validar que la agencia sí es seria, que de verdad sí existe. Un compañero de Perú incluso estuvo con un problema legal porque al parecer le robaron la plata intentando arrendar un apartamento con la novia. Esa plata nunca apareció porque digamos que la ley es un poco de oídos sordos en ese tipo de temas. Entonces hay que validar eso. El tercer punto, ir a mirar el apartamento. Eso es súper importante, que vayas y mires porque las fotos no te dicen todo. Hay veces puede que el espacio sea aún más pequeño o pueda ser más grande o veas que hay algo que no te gusta, también porque miras en qué barrio te estás metiendo. Si tú solamente te das por las fotos, puedes que te termines yendo a un barrio que de pronto no es bastante agradable para ti, entonces tienes que ir a mirar el apartamento. Y el otro punto, creo que vendría siendo como el tema del presupuesto. Uno tiene que saber que aquí, pues aquí no, aquí la vivienda es cara. Entonces, tienes que saber que tienes que ir con un buen presupuesto, pues, pagar una vivienda. Y puede que la gente diga, no, es mejor me voy entonces para un hotel. No, pues, hay hoteles que son muy costosos, entonces es mejor como venir con un buen presupuesto. Puedes, eh, tú puedes pagar más barato una residencia que un hotel, pero sí te toca buscar, o sea, eso es cuestión de paciencia, empezar a buscar, a llamar, a preguntar, a mirar, si tienes alguien que te recomiende o que sabe de alguien que puede recomendarte qué agencia es lo mejor. ¿Y recomendaciones para buscar trabajo? Recomendación primero también paciencia. Aquí el mercado está muy, muy estallado, por ejemplo, en el área mía. Es que en realidad todas las áreas están llenas. Cuando yo me presento una oferta laboral, son 300 hojas de vida las que mandan. Y a Luis se le mandaban
exactamente 1.000, 2.000 personas por oferta. Entonces eso es una cosa de locos. Hay que tener mucha paciencia, hay que mandar muchas hojas de vida, no es solamente mando una hoja de vida por semana y ya, no, si es como mínimo de 5 a 10 hojas de vida por día, hay que mandar hojas de vida para que al menos sepas que alguien va a mirarla, porque como mandan tantas hojas de vida, hay veces que tú sabes que el empleador ni siquiera la mira. Entonces, no sé, de 10 hojas de vidas que tú mandas al día, si mucho, una o dos van a mirar, pero al menos tú sabes que al menos una o dos las vieron entre todas las personas a las que les mandaste la hoja de vida. Entonces, tiene que ser eso, con mucha paciencia, toca seguir mandando, eh, ya mirar en LinkedIn, mirar en Indeed. También otra cosa, si se puede, o sea, si es ser posible, por favor, miren la empresa, o sea, usualmente las empresas siempre ponen como el nombre de ellas. Son muy contadas las que ponen confidencial, pero la mayoría ponen el nombre. Revisar quién es la empresa, por lo que, como te dije, hay empresas muy conchudas. Entonces, digamos que si tú al menos ves que es una empresa, digamos que multinacional, tú tienes la tranquilidad de que al menos sí te van a pagar un salario digno y que sí te van a pagar la visa. Usualmente las que no te pagan la visa ahí mismo son las empresas que son pequeñas y que son las empresas locales. O sea, son empresas que fueron fundadas aquí mismo en Emiratos Árabes y que son muy pequeñas. Esas son las que usualmente no te pagan la visa. Entonces, pues, si tú estás pensando conseguir empleo para quedarte, es mejor buscar una multinacional, pues más por el tema de eso, el salario y la visa. Y otra cosa es decir que en la hoja de vida estás libre, porque me pasó muy charro que como yo tengo el otro empleo ahí en Colombia, yo lo tengo que estoy trabajando remoto. Me tocó cambiar en la hoja de vida y en el LinkedIn que yo no estaba trabajando, que yo literalmente estaba de vaga mirando para el techo. Me tocó poner eso porque yo veía que me miraba la hoja de vida y no había manera de que me llamaran. Incluso una vez un señor me llamó por el acento, estoy segura que era de Estados Unidos, porque tenía un acento gringo muy marcado. Me llamó y literalmente me preguntó como con 3 piedras en la mano, decía, venga, ¿usted está trabajando o no? Y que como, pues mira, sí estoy trabajando, pero es un contrato freelance, o sea, yo lo termino y ya. Me pareció como curiosa la pregunta, pues o sea, yo no ni siquiera estoy diciendo que estoy trabajando a tiempo completo, estoy diciendo que tengo un contrato freelance haciendo interfaces, no más. Pero entonces, después de que ya le quité esa parte de que estaba trabajando y les puse que ya básicamente estaba mirando para el techo, y sí me empezaron a llamar a entrevistas. Entonces, de ser posible, eso, poner que uno no está haciendo nada. No sé si es por el tema de mandarle uno las entrevistas para que puedan agendar entrevistas a la hora que ellos quieran o qué será, pero sí, eso es fundamental, uno decir que no está haciendo nada, así tenga uno como un ingreso pequeño de algún lado. No, bueno, pues Y ya. bueno, Yumi, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y por contarnos tu experiencia. Si alguien quiere de pronto contactarte o buscarte en redes, ¿por dónde podrían hacerlo? ¿Cómo podrían hacerlo? Mira, me pueden contactar por mi Instagram, pues yo Facebook público no tengo, pero por Instagram me pueden contactar. Estoy como Yumi Cubillos, pues arroba Yumi Cubillos, ahí está. No subo cosas de Dubái, eh, no las suelo compartir, eso es pues más como cosas como mías. Yo lo que tengo son dibujos, pero si alguien que necesita como que necesita preguntarme como algo de Dubái, el tema del proceso, eh, todo el proceso que tenga que quiera hacer, todo me lo puede preguntar. Yo creo que es importante preguntar si uno se quiere ir para un país, y lo importante es como uno saber a qué atenerse. Entonces, yo no tengo problema en responder como la pregunta que sean, las inquietudes que sean, porque igual yo también en mi momento tuve mis preguntas, tuve que investigar mucho, demasiado. Incluso, por ejemplo, yo sé hasta de procesos de Canadá, aunque nunca me fui, me los sé todos, sabios y por haber, porque también me los aprendí. Pero entonces, pues, si yo ya hice el proceso, pues yo ya hice, digamos, la tarea de buscarla, pues no tengo
conveniente de responderle a alguien que se quiera ir, pues básicamente ya recibe la información, no se tiene que poner como a gastar como tiempo, que es igual, es un poquito cansón, o sea, buscar como toda esa información es un poquito cansona, y más porque no la vas a encontrar en un lado, tienes que buscar demasiado. Entonces, si tienen alguna pregunta de algo, me pueden contactar ahí en mi Instagram. Ah, bueno, perfecto. Bueno, pues me alegra mucho haber vuelto ahora contigo después de tanto tiempo, verte la carita y de nuevo, pues muchas gracias. Gracias por todo. A ti por entrevistarme, me siento como una persona como importante. Vale, es con todo gusto.